Muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse al diplomado de concreto. Les recuerdo que estamos en la parte 2 del tema de pisos industriales del bloque 6 y nos hace el honor de estar con nosotros el ingeniero Alfredo Tapia y el ingeniero Alfredo Celis. Les recuerdo, por favor, apagar micrófonos y cámaras. Como saben, hay una sesión de preguntas y respuestas donde ustedes pueden escribir su duda en el chat y con gusto la leemos o activar su micrófono. Le cedo el micrófono al ingeniero Celis. Adelante, Celis. Buenos días a todos. Muchísimas gracias en conectarse. Un agradecimiento especial a Alfredo Tapia, un buen amigo y un excelente pisero. Estamos aquí para dar una presentación y más que una presentación es como una charla de café. Cambiamos el formato de la tradicional capacitación y lo hicimos a través de una charla entrevista con una gente experta en el tema y precisamente para esta segunda parte donde vamos a hablar del proceso constructivo, que más que un excelente pisero con más de 30 años de experiencia en este ramo, y quisiera yo invitarlos a aprovechar a través del chat y de sus preguntas al comentario sobre todo de este formato y, y con sus preguntas enriquecer más la plática. Está hecha para ustedes y también algo que es muy importante destacarlo, como es un proceso constructivo, queríamos abarcar desde la gente que menos contacto tiene con la obra hasta la gente experta. Entonces, esta presentación también va a ser muy visual, muchos videos, que agradezco de nuevo la participación de Piesco en esta presentación y poco a poco vamos a ir haciendo preguntas al experto para que él nos dé sus puntos de vista. Claro que está abierto al debate. Hay mucha gente también experta en el foro. Estoy viendo mucha gente conocida y muchísimas gracias por participar. Entonces, a medida que ustedes hagan esa interrelación, pues vamos a tener una muy buena presentación que espero que así sea. Entonces, para iniciar, le cedo la palabra a Alfredo Tapia, que nos salude, nos presente. Muchísimas gracias, Alfredo. Adelante. ¿Sí me Hola, escuchas, muy buenos Alfredo? días. Sí, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Es un placer para mí el poder cooperar con mis experiencias para que le sirva a la gente que está empezando y que empiece a hacer las cosas bien. Empezamos. Perfecto. Entonces, lo habíamos comentado en el bloque anterior. Esta plática, esta charla se basa en la guía para construir pisos y losas de concreto de acuerdo a la CI, la versión más reciente que tenemos. También se lo agradezco a Alfredo por la traducción y que nos comparte este documento, que es la versión número 15/2024. Entonces estamos, como quien dice, estrenando la 2024 gracias a Piesco. Ya lo conocen ustedes rápidamente, pues es una persona excelente, un gran amigo, un gran técnico para pisos, certificado. Entonces vamos a sacarle el mayor provecho a esta persona. Gracias de nuevo. Su servidor, para cualquier duda, cualquier comentario al respecto, pues adelante, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a ver principalmente? Es el capítulo 8 que habla de ese proceso constructivo. Es donde realmente el trabajo de los piseros empieza a generarse, ¿no? Todo lo demás hablamos de un proceso, hablamos de muchos tips, hablamos de clases de piso, qué condiciones deberían de tener. Se nos pasó un poquito lo que era la resistencia a la compresión y los revenimientos. Obviamente se los vamos a compartir en el documento, pero para hacerlo un poquito más rápido, pasamos por eso. Entonces, lo que vimos en general fue la introducción a esos pisos industriales, la clase de pisos, algunas consideraciones de diseño. Ahí se dieron unos tips muy importantes que cambian en esta versión con respecto a las anteriores, que era de ligar o no un piso, cómo ligarlo, cómo hacerlo, qué espesor debe tener, cuál es el diseño, los cortes, etcétera, ¿no? Hablamos de materiales, hablamos un poco del concreto y ahora nos vamos a enfocar a la colocación.
Y por ahí hablamos de un ingeniero consultor dentro de este capítulo de la CI, que es Mike Phelan, William Phelan, miembro consultor del 302, y habla de que los pisos tienen que ser, primero, durables, y segundo, que tienen que tener una superficie dura. Y quizás ahí cometí un error, me lo pasaron, que decía que el piso debería estar libre de grietas. Eso es completamente imposible, siempre hay un nivel de agrietamiento, pero lo que dice William Phelan es que sea relativamente la menor cantidad posible de grietas, ¿no? Y habla de una descripción del concreto atlético. Yo quisiera hacer una referencia a la parte mexicana y hablar de la diferencia de un F'C, un diseño de compresión, con respecto a los famosos MR, ¿no? Que generalmente empatan con la parte de concreto atlético. Sin embargo, a veces los concreteros independientes no conocen la diferencia y prácticamente dan el MR con la resistencia a compresión, que está muy ligada. O sea, la resistencia a compresión está muy ligada a la resistencia del módulo de ruptura de tensión por flexión. Sin embargo, tiene sus asegúnes. Y esto es que mucha gente vende un MR38 como un F'C 250, 300 kilos, ¿no? Y creen que el diseño es el mismo. Sí le va a cumplir, claro, porque tiene gran cantidad de cemento, pero como dice William Phelan, el problema no es ese, el problema es que ese tipo de concretos, aunque den la resistencia, van a tener mucha grasita, que era lo que comentaba William Phelan, que es lo que provoca cambios volumétricos, provoca muchas contracciones y agrietamientos. Entonces, eso es lo que debemos evitar. Como mucha gente también conoce de este negocio, pues los diseños MR se diseñan a través de la trabazón de los agregados. Entonces, algo va con referencia al concreto atlético. Bien, entonces en este proceso, ¿qué vamos a abarcar? Pues vamos a describir el proceso de colocación de un piso industrial, tanto con cimbras fijas como con la Somero Laser Screen. Y aquí hacemos énfasis de que tenemos necesidad imperiosa de recibir las terracerías de una manera correcta. Y aquí cabe la primera pregunta para nuestro invitado, Alfredo Tapia. ¿Cuáles serían estos requisitos que deben de tener las terracerías para que tú empieces a hacer tu trabajo? Ok, muchas gracias. Primeramente, Celis, quiero ver ahí con una anomalía que estoy viendo. Hay un rastrillo que no se debe de usar en los pisos industriales. ¿Sí lo ves? Que están moviendo el concreto. Claro que sí. Es Bueno, profesor, qué bueno que lo comentas. Platícanos más. Así debe de ser. ok. Ok, la principal condición para recibir una terracería es que su planicidad debe encontrarse dentro de los rangos permisibles. La terracería está estrechamente ligada con la vida útil del piso de concreto, pues es el único soporte donde las losas se apoyan. Por lo tanto, la calidad de la terracería, es decir, su compactación, planicidad, humedad, son factores de suma relevancia para tener al final un piso de concreto con un buen desempeño. Por este motivo es importante que el laboratorio sea quien reciba la terracería y verifique que la resistencia de compactación y contenido de humedad sean los establecidos en el diseño del piso. Antes de colar, habrá que considerar el lugar donde se encuentra la terracería, si está bajo techo, si tiene que estar seca, si está expuesta al sol. Entonces podemos humedecerla ligeramente la base. En ambas situaciones, la terracería debe estar exenta de saturación de agua, es decir, que libre de encharcamientos. Si se cuela bajo estas condiciones, se corre el gran riesgo de aumentar severamente el alabeo de la losa. En el caso que el cliente o constructor exija el colado bajo esta condición, pues hay que anotarlo en la bitácora para posteriormente verificar el tema del alabeo.
Para verificar que la compactación de la terracería esté de acuerdo a lo establecido, existe una prueba que es rápida y fácil. Es nomás de ver que la huella que deja el trompo ingresa no debe tener más de 13 milímetros de hundimiento en la terracería. Otro factor a considerar desde las juntas previas es donde se especifique qué tolerancia en el nivel de la terracería. El rango debe estar en más o menos 13 milímetros de variación en su nivel. Y se aclara que la terracería debe estar bajo estos rangos para que cumpla y alcance las capacidades de carga para lo cual fue diseñada, porque normalmente los terraceros nos dejan las terracerías muy altas o muy bajas. Adelante, Francisco. Perfecto. Qué bueno que te diste cuenta, qué bueno que la gente ya se empezó a dar cuenta. Va a haber fotografías, va a haber algún video en donde hay cosas, hay tips que se están realizando mal. Entonces, qué bueno que esos tips se hayan detectado y comentado a tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, antes de que el concreto llegue a la obra, pues debemos de tener las terracerías al 100, bien niveladas, que esas terracerías ya tengan los servicios que deban de tener. Muchas de las ocasiones a veces resulta que se olvidó que por ahí pasaba un ducto y en medio del colado están haciendo los preparativos para meter ese ducto o a veces el ducto queda arriba, entonces hay niveles que ya no se dan. El concreto pues obviamente detecta esa desnivelación y genera una grieta que después los patólogos del concreto buscamos cuál es la causa raíz y la cosa era muy evidente hacia el fondo, ¿no? Entonces, también que los niveles están de acuerdo con lo que ahorita comentó Alfredo Tapia. Hablamos la vez pasada en la primera parte de esas barreras de vapor que cuando no se daban, no se tienen que utilizar, no se utilicen. Hay más elementos que se pueden hacer. Hicimos algunos comentarios con respecto a la barrera de vapor y cuál era su colocación. Empezar a marcar, ya para esto debemos de tener ya un plano donde tengamos ese lugar donde le digamos al concreto dónde quiere que se agriete, establecer bien la modulación de las juntas y tener toda la herramienta y el personal preparado y listo. Posteriormente de ver el video, hay una pregunta que nos hizo el foro que yo quisiera hacérsela a Alfredo Tapia, pero veamos el video. La clave está en respetar los tiempos. En Piexco, programamos el tiempo de descarga del concreto y su extendido de acuerdo al comité del American Concrete Institute 302. Esto nos exige sin ninguna demora tirar el concreto en el momento correcto para aprovechar su duración natural de trabajabilidad y flexibilidad que tiene el concreto. Además, realizar correctamente este proceso permite efectuar el acabado anhelado del piso de concreto. Piexco. Sólida experiencia. Alfredo, aquí cabe la pregunta que nos hicieron en el foro pasado. ¿De cuánto personal se requiere para formar una brigada de pisos industriales que deje un acabado de calidad? ¿Cuántas personas forman esa brigada? ¿Y en qué te basas en decir ese número, no? Ok, todo va a depender del volumen o el área que vamos a colar. Por ejemplo, vamos a hacer algo práctico, 1000 metros cuadrados, solamente para la colocación y lo que es el extendido y acabado pulido, cortado, curado. Necesitamos 14 personas, que es uno el topógrafo, porque nos está checando el nivel del láser para que el FL salga muy bien. El operador de la láser son 2, 4 rematadores para que inicien a nivelar inmediatamente. Uno en el canalón, 3 paleros, uno en la flota y los 3 oficiales que se encargan de dar el acabado pulido al piso. Cuando se termina lo que es la instalación, la colocación del concreto y el enrasado,
pues ya nos sobran 7 gentes. Ya esos 7 gentes, pues los pones a simbrar. Los pulidores empiezan a hacer su acabado, pues ya viene gente cortando. Pero esto es normalmente para 1000 metros. Para 500 metros, pues podemos bajar a 9 gentes. Entonces, ese es lo ideal. ¿Vale? Correcto. Entonces, realmente aquí es donde empezamos el trabajo. Entonces, como vemos, el simbrado es importante. La superficie en la fotografía, ustedes lo ven, creo que es un colado de un muro tilt-up, si más no me equivoco, pero lo que veo, lo que quiero que vean en la fotografía es lo siguiente. ¿Cuántas personas están involucradas en la foto que nomás están esperando el colado? Prácticamente nadie. O sea, todo está preparado para recibir el concreto. Como dijo Alfredo y bien lo dijo, la superficie debe estar libre de encharcamientos. Sus barras de amarre, sus refuerzos, sus pasajuntas deberían estar ubicadas conforme al proyecto. Y algo que Alfredo ahorita nos va a platicar acerca de las calidades de las cimbras y cuáles son esos tips para lograr un acabado o una planicidad, que ahorita lo vamos a ver posteriormente, de calidad. Entonces, cabe la pregunta aquí con Alfredo, ¿cuáles son los principales errores que él a través de su vida ha detectado que se cometen en la instalación de cimbras? Ok, primeramente veo muy seguido como que le tienen prohibido al personal que las cimbras hechas con montenes no deben de cortarlas. Y ahí andan poniendo pedazos de ladrillos como ajustes o madera o lo que se encuentren. Las cimbras no son eternas, hay que mandarlas a la chatarra cuando ya las veamos todas chuecas, sucias, van para afuera. Hay que estarlas cambiando. Recuerden que las cimbras cumplen un papel muy importante porque nos levantan el número FL. La nivelación es la que nos va a dar los números muy altos. Cuando se usan los montenes de cimbra sin reforzar los cantos, como se ve ahí en la pantalla anterior, la diapositiva, si la regresas, Francisco, si le hacen zoom al tablón, ese tablón, por ser tan ancho de 6, 7 centímetros, cuando está el aparato, el estadal nivelando, a veces miente. Es mejor ponerles, reforzarlas en los cantos con algunos ángulos, para que cuando pasen los niveles, las cimbras, todas las cejas levantadas y el nivel no vaya a mentir. Las cimbras deben de estar limpias, deben de estar muy bien troqueladas y calzadas. Antes de iniciar los colados debemos tener muy bien nivelada la cimbra y después del envasado volver a nivelar la cimbra y los diamantes. Esto con la finalidad de que levantemos el FL. Ahí está el éxito. Correcto. ¿Sí? Aquí vemos una foto, Alfredo, vamos a empezar un colado. Esta es una foto muy explicativa de lo que no se debe de hacer. Vemos la calidad de la cimbra. Hablamos también del refuerzo, ya sea malla o alguna parrilla. Y pues vemos aquí que realmente, pues la malla deja mucho que desear, está en el suelo. La cimbra está chueca, las condiciones de aislamiento hechas con hielo seco, todas mal ubicadas. O sea, esto es un típico error que a veces resulta tan común que no lo tomamos en cuenta. Entonces aquí realmente, ¿qué lo podemos sacar? Algunos comentarios que marcan también en los planos de que el que debe de decir si se corta o no la parrilla en sus juntas, pues debe de ser el estructurista, ya lo debe de saber y lo debe de permitir o no permitir con unos comentarios. Esta malla de refuerzo que todos sabemos que son para condiciones de tráfico peatonal, generalmente no son industriales. Ahí podemos tener un punto de discusión, pero generalmente no se deben de levantar cuando se está colando. Ese es un comentario que hace el ACI desde hace mucho tiempo. A cambio, requerimos que se utilicen las silletas para mantener la ubicación
que el estructurista está pensando que así debe trabajar más el concreto. Aquí en este video vemos la colocación de las silletas. Ya nos marca el nivel, vemos la junta de aislamiento y los trabajos que se vienen realizando. Entonces, eso sería lo propio, utilizar ese tipo de materiales de equipo para tener y hacer que nuestra parrilla o nuestra malla trabaje de la mejor manera. Entonces, ahora ya que tenemos listo toda nuestra terracería, ya tenemos nuestro armado, pues vamos a empezar a colocar el concreto. Aquí el comité hace algunos comentarios acerca de cómo hacer esa secuencia de colocación, pero más que nada me gustaría que Alfredo nos comentara por, por qué no el ajedrez, por qué sí el franjas y qué beneficios tiene el instalarlo de esta manera. Alfredo, adelante. Ok, colar en tablero pues, ya no se recomienda, pero aún sigo viendo proyectos que lo siguen haciendo. Su fabricación es muy lenta, más complicada, más cara, porque hay que bombear concreto y si no lo bombeas, pues se hace más lento, ¿no? Tienen que entender que a los pisos de concreto, a ellos les duelen las juntas de construcción. Ahí está el mayor problema de ellos. Si nosotros hacemos colados más grandes, estamos ayudándoles a tener menos problemas. Para que esto suceda, las extendoras láser ayudan a colar grandes áreas. Si no se cuenta con ellas, hacer carriles funciona muy bien, pero más ancho, pues los menores juntas de construcción que provoquen en una nave industrial le están ayudando muchísimo a los dolores de cabeza que le van a dar a los clientes, a los propietarios o a los que usan el piso. Correcto, Alfredo. Y creo que también esa parte del programar la secuencia de colados, cómo poder entrar, las entradas y salidas de los camiones revolvedoras, es un trabajo muy especial que debe de hacer cada pisero para tener esa menor cantidad de juntas de construcción que tú manejas. Creo que por ahí Piesco también hace esa parte del servicio de programación. ¿Estoy cierto? Y nosotros entregamos una logística de colados, un plano donde nos indica el ingreso del trompo de la unidad, cuánto concreto vamos a requerir y cómo vamos a ir cerrando la nave sin entorpecernos o bloquearnos, ¿verdad? Eso es muy importante para nosotros porque desde el inicio saber cómo se va a hacer los colados. ¿Sí? Correcto. Alfredo, pues ahora sí que atendiendo a toda la tecnología que tenemos disponibles, hablamos de un concreto muy especial, el concreto de contracción compensada, que también tiene sus particularidades en la colocación del colado de las losas. No sé si nos puedes explicar algo sobre esto. Ok, colamos una vez contigo una de contracción compensada. Miren, en el planito que están viendo ahí son los módulos, vamos a hablar de 20 por 20 o 20 por 25. En el 9 es el ingreso del trompo. Los pisos de contracción compensada, siempre es necesario dejar que uno de los lados estén libres para que permitir la expansión del concreto. Si vamos a ver primero la diapositiva del planito, el 1 está en medio. Entonces, ese es el colado número 1 y después dejamos el número, si seguimos con el 2 y dejamos que una cara se expanda, después con el 3 y ya tenemos una cara que se está expandiendo cuando estamos colando con el 4. O nos vamos a la siguiente diapositiva, al siguiente planito donde el 1 está en la esquina. Lo que se trata es de hacer que siempre esté libre una cara para que permita la expansión del concreto, ya que este concreto, Celi, si nos quieres explicar las bondades, cómo trabaja, por qué se expande, por qué es diferente al normal o al convencional. ¿Sí? Sí, por ahí platicamos acerca de los materiales y si alguien estuvo en la primera parte, hablamos de que el concreto obviamente tiene contracciones. Todo concreto o todo material que lleve cemento se contrae por sus propios materiales. Entonces,
Nosotros partimos de la idea o de la medición de ese rango de contracción. A medida que nosotros bajemos la cantidad de agua necesaria para producirla, entonces vamos a tener le llamamos concreto de baja contracción. Al conocer este número, que si es un concreto de baja contracción deberían ser 450 millonésimas a los 56 días. Ahora lo que necesitamos hacer es compensar esa contracción que tiene ese concreto para igualarlo idóneamente a cero. Entonces, estos tipos de concretos son de características muy especiales. Valdría la pena una plática especial para ellos. Entonces, para darle celeridad, bueno, ese es un tipo de contracción compensada. Bien, y aquí también tenemos que hablar un poco del equipo de colocación de concreto. Rápidamente, se tienen los mejores resultados cuando el concreto, como lo vimos en el video anterior, se coloca en forma ordenada, sin retrasos y sin cambiar las propiedades entre un camión y otro. Los cambios de revenimiento y los tiempos de fraguado, si se manejan diferentes cantidades de aditivos o diferentes cantidades en el agua o de los materiales, pues van a hacer que nuestro piso tenga esas deficiencias que de nacimiento afectan, ¿no? Y aquí vemos varios equipos de colocación, una banda transportadora que se utiliza mucho cuando hacemos presas, en el caso más común los camiones revolvedores. En algunos casos, pues vamos a tener necesidad de bombear el concreto, usar un mezclador central, como esa es la parte central de ahí, o usar una bacha, ¿no? Entonces, hay diferentes medios para las diferentes necesidades y ubicaciones de lo que queremos colar. ¿Qué onda? En el camión revolvedor es el método más común de los pisos Diplomado. y se debe de tomar. Si me ayudan con su micrófono, por favor. Y se debe de tomar el peso para evitar problemas de hundimientos, como lo mencionó Alfredo. Y esto también es un sensor para saber cómo están nuestras terracerías, sobre todo con el hundimiento del paso de este camión, ¿no? Este camión obviamente no debe de circular cuando ya el refuerzo está apoyado sobre las silletas. Si los suelos están muy lodosos, pues es indicativo de que nuestra compactación no va a ser la adecuada, ¿sí? Y sobre todo, que los camiones no se suban a las losas que recientemente están coladas. Cuando tenemos colados de difícil acceso, pues tenemos la colocación de bombas. Y aquí le voy a preguntar algo a Alfredo, que es, dentro de la colocación del concreto, deberíamos evitar la segregación de los agregados. Para ello juega un papel muy importante la altura de la canaleta. ¿Qué nos podrías decir sobre ello, Alfredo? Ok, mira, en ocasiones hay clientes que pues ellos negocian la compra de concreto, ¿verdad? Y las unidades pues, no traen canalones extras, entonces la descarga se hace muy alta y ahí es cuando el concreto se degrega. Hay que revisar la altura del canalón, que debe ser unos 40 centímetros de la terracería hacia arriba o lo más bajo que se pueda, de la punta del canalón. El trabajador o la persona que agarra el canalón es tan importante como el que pasa a los niveles o que pule el piso, ya que esta persona puede atrasar la frecuencia del colado si es que no tiene la experiencia de prevenir la acumulación del concreto en exceso, ¿verdad? Entonces debe de saber eh, cómo irlo regando para que también no nos atrase y todo sea más rápido. Pero en sí hay que buscar la manera de que tenga unos 40, no más de 50 centímetros de altura de la terracería a la curva del canalón. Perfectamente. ¿Sí? Entonces, por lo que entiendo, Alfredo, lo que me estás diciendo es que tenemos que ubicar al concreto lo más cercano posible a su disposición final y que su altura del canalón sea aproximadamente de 40 a 50 centímetros. Perfecto.
Es Aquí lo correcto. vamos a ver en un video, Alfredo. Lamentablemente como que el chaparrito no nos ayuda a los 40, 50 centímetros, pero bueno, estamos colocando el concreto de manera adecuada, todo casi en su disposición final y eso nos ayuda bastante. Entonces, es muy importante que nuestro diseño de mezclas sea muy cohesivo, que presente la condición de cohesividad necesaria para poderlo colocar. Bien lo dijo Alfredo en su comentario, muchas de las ocasiones nos llegan concretos de alto revenimiento o de revenimientos muy descontrolados que hacen que cuando caiga el concreto, la parte que tiene una densidad más alta se separe de la parte que tiene una densidad más baja, es decir, que la grava se vaya por un lado y la arena por otro, como se vio en la fotografía anterior, ¿sí? Aquí vemos que esta parte está con arena y esta parte está totalmente con grava y va a ser muy difícil tratarlo de generar lo que necesitamos en esta parte, que el concreto tenga una uniformidad. Bien, una vez colocado, seguimos con el proceso constructivo del perfilado de concreto con los diferentes equipos que tenemos a la disposición del mercado. Algunos ya están prácticamente en desuso, sin embargo, por las cuestiones de lo que marca el ACI, pues lo vamos a comentar. Entonces, ¿qué factores necesitamos considerar para qué equipo usar? Primero, como lo dijo Alfredo y bien lo dijo, pues no vamos a meter un Ferrari de taxi, ¿no? O sea, no vamos a meter un asomero láser cuando tenemos una bodeguita de 60 metros cuadrados, pues obviamente no. Y también algo que va muy ligado a la clasificación de pisos que vimos en la primera parte, pues los requisitos de nivelación y planicidad, la disponibilidad que tenemos de las herramientas y del personal, y si vamos a utilizar cimbras laterales o lo que famosamente llamamos muestras húmedas para el control de la nivelación. Obviamente, si tenemos una nave muy grande, pues qué más que usar el asomero para esos colados de 1,500, 2,000 metros cuadrados en un solo día, ¿no? Y poder abarcar. Y también considerar que los espesores juegan un papel fundamental porque el concreto se debe de consolidar de manera adecuada. Empezamos con las reglas vibratorias. Estas empujan y nivelan el concreto, se utilizan ya muy poco. No sé, Alfredo, en su comentario posterior, pues lo va a comentar. Y generalmente hablábamos de espesores hasta de 20 centímetros. Aquí lo importante es que siempre tenga concreto para poder hacer esa nivelación. Algunos otros equipos como los rodillos vibratorios se utilizan mucho, no en pisos industriales, yo no lo he visto una aplicación muy práctica en pisos, pero sí en pavimentos, sobre todo cuando hay que cambiar losas. Son generalmente emparejan y compactan de manera adecuada cuando las mezclas son un poquito más plásticas y proporcionan un nivel de consolidación adecuado. Bueno, aquí ahora sí vamos a aprovechar la experiencia que tiene Alfredo con respecto a estos equipos. Alfredo, ¿cuáles serían las ventajas que te tiene el utilizar este tipo de máquinas con respecto a otros equipos? Pues hay varias ventajas. Podemos colar grandes áreas diariamente sin que el personal se fatigue, como si se hace con los métodos tradicionales, ya que el sistema de enrasar o reguileado o acomodar el concreto es lo más pesado de ese trabajo, ¿verdad? De pisos industriales. Y puedes enrasar revenimientos más bajos, es otra ventaja. También es que los niveles de planicidad del piso son muy altos. Siempre y cuando por la máquina esté bien calibrada, traigas un rodillo en buen estado y una buena supervisión con el nivel. Lo mejor de esta máquina
pues acuérdense lo que les dije, reduce los dolores de cabeza ya que minimiza bastante el crear menos juntas de construcción, de construcción. Ahí es donde les duele los pisos, porque esta máquina pues podemos hacer coladas de 40 por 40, 30 por 30, 50, hasta 50 por 50. Entonces hay menores juntas. Esas son las grandes ventajas de tener la extendedora láser. Y también sirven pues las otras, cuando no se cuenta con el capital, nosotros iniciamos así con reglas vibratorias y ahí fuimos subiendo mientras recibíamos nuestra, ¿cómo se dice? Dinero de mi papá. Ahora, Mientras recibíamos nuestra herencia, pues ya pudimos comprar una maquinita láser, ya es más cómodo, ¿verdad? correcto. Y Conti- oye, Alfredo, y entonces aquí no necesitamos esos, muestras húmedas, ni mucho menos, ¿verdad? Es correcto, es pues, las grandes ventajas que no vas haciendo como en una ocasión que decíamos las maestras húmedas. Esta máquina con el carruaje que trae nos va dando el nivel de esas muestras, siempre y cuando pues sí estemos checando en varias pasadas, cuando la máquina se baja, sube y cambia, volver a checar el FL, eso es lo más importante. ¿Sí? Correcto, aquí estamos viendo un video, no sé si quieras explicar algo al respecto. Por ejemplo, vemos que allá están un segundo trompo regando la superficie. ¿Qué operaciones debemos ahí de cuidar? La limpieza, sobre todo ahí, la gente ya lista para hacer la colocación. Ya empezaron los trabajos de fluteo. No sé si quieres comentar algo más al respecto de cómo trabaja esta máquina. Y algo bien importante que yo vi, Alfredo, te vi algunas maquinitas más pequeñas, como para trabajos más pequeños. ¿Es así como trabaja Somero, o sea, con sus diferentes modelos? Y mira, ahí en esta ocasión, en esa obra, la máquina está rentada para otra empresa que nos pidió el apoyo. Ahí están usando los correctores para, para iniciar con el floteo y esos correctores que viste. ¿Sí me escuchó? Sí, 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 adelante, te estamos Esos escuchando bien. correctores, esos correctores pues, le están ayudando a lo que es el FL. Correcto. Si Este, quieres eso, eh, lo vamos a platicar un poquito más ok. adelante. Y ahí tenemos otra máquina más pequeña cuando hay emparrillados de 15 por 15 o en doble armado, que las máquinas no entran, entonces tenemos una láser como tipo carrito de paletas, la usamos en los mezanines y también donde hay doble armado, pero siempre y cuando que tenga mucha densidad, por ejemplo, a cada 15 ya la podemos meter. Ok. Bueno, vamos avanzando un poquito más. También aquí otro equipo para colocar el concreto, las llamadas Margin Street. Son reglas de nivelación. Obviamente tienen que tener esas muestras o maestras húmedas para lograr esa nivelación y generalmente se utilizan cuando sus niveles de planicidad y nivelación son, son un poquito menos rigurosos, como lo vamos a ver. Aquí vemos a nuestro gran amigo con una Magic String ya casi terminando el colado, entonces prácticamente él se guía por esas guías húmedas para lograr esa nivelación y se utilizan en trabajos muy pequeños para poder realizar la consolidación del concreto. Y ahora vamos con otro punto. Es importante que el concreto tenga una densidad alta y una baja permeabilidad. Para ello, utilizamos diferentes métodos que consolidan al concreto y la función principal es expulsar el aire atrapado para obtener esa densidad que requerimos.
Muchas de las ocasiones utilizamos un equipo de inmersión, en los cuales los llamamos vibradores de inmersión, ¿no? Obviamente. Esos vibradores de inmersión tienen que estar en puntos claves del concreto, es decir, debemos de conocer su amplitud, el tamaño de la inmersión, el espaciamiento, a fin de tener una uniformidad en el concreto. Entonces aquí estamos colocando el concreto y lo que vamos a hacer es expulsar, densificar más nuestro concreto a través de sus vibradores. No sé, Alfredo, si tengas algún comentario al respecto del uso o el abuso que se tiene a veces de este tipo de herramientas. Esta herramienta pues, la usamos, como bien dijiste, para consolidar y remover el aire atrapado en el concreto, en todas las orillas, como son los muros, alrededor de los diamantes, alrededor de tuberías, en todo el perímetro de las cimbras, como viste ahí en el video, hace 2 o 3 videos anteriores, cómo la persona se tarda un poco más en vibrar las orillas, para que se consoliden ahí lo que están las barras de transferencia de carga. Y aquí es donde la extendedora pues no llega, ¿verdad? Cuando se enraza con Magic Skid, también espesores de arriba de 15 centímetros, usamos también la herramienta que viste que es de chicote, porque las Magic pues solamente vibran hasta 15 centímetros. Entonces, cuando ya tenemos necesidad de usar una Magic, lo reforzamos con el chicote. La recomendación es, pues, sumergir, como vieron ahí en el video, el cabezal verticalmente, según un espaciamiento como de 40 centímetros. Depende de la frecuencia del vibrador que traiga. Solamente tiene que estar viendo él cómo cambia de color, cómo se ve pastosito para dándole el cambio. O más o menos 6 segundos, dependiendo pues todo del revenimiento que tú uses y del tipo de la frecuencia o revoluciones que tú traigas tu vibrador. Normalmente que estamos viendo es algo de 3.500, 4.000 revoluciones con un cabezal de 2 pulgadas. Adelante, Paco. Perfecto, Alfredo, muchísimas gracias por ese comentario. Creo que es esencial, ¿no? Saber, conocer nuestros equipos para saber ese espaciamiento al cual tenemos que ocupar al vibrador, ¿no? No, hay diferentes equipos, diferentes, entonces no es una receta muy general, sino es particular de cada equipo. Qué bueno que lo mencionas. Ahí vemos una foto de una junta muy especial que vamos a hablar cuando hablemos del junteo, nada más tomarlo en cuenta. Entonces, esa consolidación del concreto, el objetivo es que el concreto tenga la uniformidad necesaria, ese brillo para poder hacer nuestras posteriores aplicaciones en el piso. Y después de esto viene, Alfredo, un periodo de espera, ¿no? O sea, no puedo llegar, y eso es a veces lo que no entendemos de tu trabajo, ¿no? Que generalmente el colocador de pisos lo hace casi 12, 14 horas estar en el trabajo esperando a que se den los tiempos, ¿no? Este periodo de espera, ¿qué es lo que tú tienes en cuenta para establecer este tiempo? Paco, eh, Sí. como que me puedes dármela un poquito más, me la puedes repetir porque como que no te la escuché, estaba aquí. Ok, no te A ver, preocupes, si quieres, para hacerlo, porque vamos un poquito retrasados, generalmente tenemos un periodo de espera, no podemos hacer los siguientes trabajos porque el sangrado no ha terminado de fraguar, digo, ahora no se ha terminado, perdón, de sangrar, de expulsar esa agua hacia la superficie y que tenga, la superficie debe tener una dureza suficiente para caminar y no dejar huellas más allá de 6 milímetros de profundidad. Entonces, si me pasó algo con Alfredo, que también aquí me gustó ponerlo como comentario, tuvimos un detalle con un piso que sangraba demasiado. No podíamos terminar con ese sangrado y sí se hacía muy tarde, entonces Alfredo decidió utilizar una manguera para eliminar ese sangrado y
darle más celeridad al acabado. Entonces creo que fue una muy buena estrategia que se aplicó con muy buenos resultados. Entonces, ese periodo de espera es precisamente estar dándole el toque, ¿no? Y después de ese proceso ya colocamos el concreto, ahora sí vamos a darle el tratamiento adecuado y lo que empezamos es con una etapa que le llamamos floteado. Alfredo, ¿me podrías comentar qué ventajas tiene el utilizar o realizar este buen trabajo de floteado para las etapas posteriores? Ahí está. No le prendí el micrófono. Ok. La ventaja que tiene el realizar el floteo es que estás preparando la superficie para el allanado. Estás cerrando la superficie de las marcas o vacíos del proceso del enrasado. El primer floteo lo estamos realizando inmediatamente después del enrasado, ya sea manual o mecánico. Aun cuando el concreto está húmedo, con una flota tipo canal a base de magnesio. Si tú estás usando en el enrasado una regla láser y vemos que están usando una flota tipo canal de 1,20 m, más o menos, están en un error porque no cumplirán con la planicidad que se requiere para una bodega o nave industrial. Recuerden que solamente por ser una nave o una bodega, deberán de cumplir con un FF35 y un FL25, aunque nadie se los pida. Con esa flota solo lograrán una planicidad de 20. No se recomienda que se agarren regleando 2, 3 camiones revolvedores y luego empiecen el primer floteo. Esto deberá realizarse, como dijimos, inmediatamente. El segundo floteo lo realizamos manualmente con una flota de magnesio por las orillas de los muros, cuando el concreto pueda soportar las tablas donde andan de rodillas, que no dejen una huella mayor a 3 milímetros alrededor de los diamantes, de las tuberías y en todas las puntas de construcción que son nuestras cimbras. Esto nos sirve para las ambas herramientas. Cuando las vean que estén filosas, deberán de cambiarlas porque sellan la superficie y provocan ampollas. Tenemos 3 propósitos de flotear el concreto: bajar la grava por debajo de la pasta del mortero, eliminar imperfecciones, rellenar vacíos, como están viendo ahí en la diapositiva. La tercera, consolida esa pasta preparando para el allanado. Y se realiza este tercer floteo con unos platos especiales. Esta operación se debe realizar cuando la bota del trabajador ha dejado una huella de 6 milímetros más o menos para no afectar la planicidad del piso, pero siempre y cuando sea una allanadora chica de hombre a pie. Si vemos que hay fraguados falsos y sabemos que las tolerancias de planicidad no son tan altas, este tercer floteado se deberá de comenzar lo más tarde cuando las huellas del trabajador son apenas visibles o que el plato no deja marcas. También cuando el concreto se está secando muy rápido o tienes planicidades muy altas, el tercer floteado deberá de comentarse lo más pronto posible. Ustedes deben de ver que el plato ahora está dejando un surco de pasta de máximo de 6 milímetros. Los endurecedores, como bien dijimos en la plática pasada, se necesitan 8 kilos por metro cuadrado de color. Le debemos de comunicar a la concretera que estamos usando los endurecedores de color para que ajusten el aditivo y no se puedan decolorar los endurecedores. Y como están viendo ahí en las diapositivas, cómo se empieza a ver ondulado y la flota es lo que hace que se empiece a consolidar. Perfecto. Alfredo, Dime. cumplimos la hora y a mí me gustaría preguntarle sobre todo a Mariel, que es la moduladora de esta capacitación, y sobre todo al público, si Pues no vamos a la dejamos mitad. para después a una tercera sesión, porque prácticamente llevamos la mitad y han sido muy, muy buenos comentarios los que has hecho. Creo que estamos dejando un parte del expertise, pero sí me gustaría conocer la opinión del público, si podemos dejarlo
a una tercera sesión, si nos apoyas a hacerlo en una tercera sesión, porque solo llevamos una de muchas actividades para terminar los pisos. No sé, Sí, Mariel, claro, ¿qué te parezca? por sus compromisos que tienen los demás, ¿verdad? También. Yo estoy Sí, dispuesto para el próximo lunes. Perdón, ¿me repites la pregunta, Celis? sí, mira, Mariel, llevamos Sí. la mitad de la presentación. Desafortunadamente es mucha información muy valiosa que yo creo que merece este tiempo, pero sin embargo, por respeto al foro, nos gustaría saber su opinión si seguimos la presentación, prácticamente estaríamos hablando de otra hora o la dejamos para una siguiente sesión. Ok, mira, de entrada nos quedan otros 15 minutos más porque ya arrancamos tarde, entonces pueden adelantar un poquito y por acá por el chat me ponen que adelante con la tercera sesión. Igual y si me pueden apoyar con los comentarios aquí por el chat si les gustaría una tercera sesión o como lo mencionan los ponentes, darle continuidad a esta, pero sería otra hora más. Entonces van dos personas que nos comentan que una tercera sesión. ¿Los demás qué opinan? Correcto, yo creo que vamos a seguir por lo menos terminando. ¿Qué te parece, Alfredo, si terminamos la operación de floteado? Órale, vamos. Eh, Nos falta muy poquito y damos acceso a las preguntas que, como yo bien les comento, hay que aprovechar la experiencia de este tipo de personajes que toda su vida se ha dedicado a los pisos industriales y que podemos sacarle jugo. Saquen todas sus preguntas. No hay preguntas pequeñas, no hay preguntas tontas. Entonces, y con eso poder enriquecer esta presentación, que al fin de cuentas es una presentación hecha para ustedes. Por eso es que no tiene costo. ¿Por qué? Porque yo considero, y platicando con Alfredo, que debemos de dejar ese conocimiento a las nuevas generaciones para que no se cometan los mismos errores que alguna vez cometimos todos en ese proceso de aprendizaje. Entonces, todas sus preguntas enriquecen esta plática. Entonces, terminamos, Alfredo, ¿te parece la parte de floteado y dejamos para una tercera sesión los demás temas? Ok, adelante. Alfredo, ¿qué nos comentas de este video? Aquí en este trabajo estamos haciendo un piso sin juntas. Mm, Para realizar este piso sin juntas, traemos un armado a cada 15 centímetros de media y 30 kilos de fibra de acero. Esto protegiéndonos porque tenemos un ancho de 6 metros por 30 de largo y aún así no se debe de agrietar. No deben ser. Y estamos demostrando que un piso con 30 kilos de fibra podemos cumplir con un piso superplano arriba de 50 de FF y FL arriba de 50, el cual lo logramos. Lo que estábamos viendo es, empieza la primer floteo y viene un corrector que le llaman check rock para lograr que son las planicidades. Inmediatamente después de la flota, damos una pasada con esa herramienta de 3 metros de largo, 2x4, y ese nos va a ayudar a levantar el perfil de la planicidad. La nivelación de esa siembra que ustedes están viendo y con la regla láser que metimos, vamos a levantar el FL. El resultado fue de 58, 54. Entonces, demostramos pues que la tecnología de un piso sin juntas, perdón, que salió 58, 62. Demostramos que la tecnología con fibras se pueden hacer pisos súper planos y Muy sin bien, cortes. perfecto, Alfredo. Ya comentaríamos, ay, permítame conectar el cargador, se está descargando mi pila. Esto también. Pues, conéctala. Y continuaremos, Alfredo, en una parte
regresaríamos un poquito a la primera parte donde dijimos que cuando necesitamos que nuestro piso industrial tenga la superficie con capacidades exacerbadas en cuanto a dureza, resistencia al impacto, utilizaremos los endurecedores de regado en seco. Entonces, esa colocación de un endurecedor de regado, de regado en seco requiere muchas consideraciones especiales porque es un elemento que nos va a ayudar, pero también si no sabemos colocarlo, podemos tener bastantes problemas. La primera condición es que tengamos un concreto que sangre lo suficiente para poder coronar nuestros endurecedores. También comentamos que hay diferentes endurecedores cuanto respecto a su materia prima se refiere. Hay endurecedores minerales, hay endurecedores metálicos y metálicos no oxidables. Entonces, de esa manera podemos nosotros prever una solución cuando nuestros pisos, por cuestiones de desgaste, así lo requieran. También una consideración especial que debemos de tener, esa parte, es la condición de la inclusión de aire. Y obviamente, ese tipo de pisos, pues va a tener diferentes equipos para la aplicación en una superficie de concreto. Cabe destacar ahorita, por ejemplo, Alfredo, ¿qué nos podrías comentar o qué experiencias has tenido con la aplicación de estos endurecedores? Vamos a enfocarnos ahorita en la aplicación de los endurecedores naturales y posteriormente, si quieres, platicamos cuándo llevan color. Adelante, Alfredo. Ok, como hablamos la vez pasada, vamos a recordar un poco más. Se recomienda pues que el concreto contenga el máximo del 3% de contenido de aire para evitar que el endurecedor de regado en seco provoque delaminaciones. Nosotros, a diferencia de esta recomendación, pues siempre hemos buscado el 2% de aire en este porcentaje. Nos ha demostrado ser más eficaz para aplicar el endurecedor de regado en seco sin que tengamos ese problema. Acuérdate que antes sangraba más el concreto y ahora para aplicar más endurecedor pues usamos un aditivo para poderlo integrar mucho mejor. En los endurecedores de color, no vamos a hablar del gris, pues, porque ese no nos ha causado problemas, pero verdes, blancos, más claros, desde el floteo, pues va con la madera, la flota de madera. Los platos son de polipropileno, de ese plástico blanco que usan los carniceros. Las llanas de media flotación son también de plástico y llanas también de acabado. Eso nos va a dar a nosotros que nos quede un color más firme, más parejito, porque cuando no se meten o no se usan las herramientas como las tradicionales de las llanas al carbón, terminas haciendo el piso blanco, lo terminas haciendo de color gris, porque renegrece o requema la superficie. Paco, adelante. Ok, por ahí también mencionaste esos pisos de color, quisiéramos ahondar un poquito más, pero fíjate que me encontré yo este diagrama en el ACI, sea, que habla de Sí. los pisos precisamente de doble capa, tipo 7 y 8, como lo comentamos. No sé si me gustaría que nos platicaras un poquito de si es esta formalidad de hacer el trabajo con endurecedores o qué comentarios tienes al respecto. Platicarnos un poquito más de este diagrama, ¿no? De cómo usar los endurecedores. Eh, Mira, pues los equipos son parte clave para obtener el piso de calidad. Es muy importante poner atención y cuidar
los brazos pues de las máquinas cuando empiezan a flotear. Nosotros recomendamos más la aplicación del endurecedor con un carrito mecánico después del enrasado y después del floteo. Vemos que no se embebe tanto, queda la superficie arriba como se necesita el endurecedor. Si tú tienes la máquina extendedora y quieres colar un piso blanco, es muy difícil porque necesitamos más kilos de lo tradicional, de lo que se recomienda para poder colorearlo. Entonces, cuando está más seco, entonces podemos humectarlo más y crear mejor el color más parejito. ¿Sí? Ok. Bueno, comentar un poquito en la parte del endurecedor. Pues ya dijimos que era una mezcla de cemento con materia prima que puede ser mineral o puede ser metálica que resiste a la abrasión. Algo bien importante y del cual nos separamos o nos definimos con una calidad diferente en el mercado es la parte del uso de un plastificante en polvo que todos nuestros endurecedores llevan. Eso es para que cuando el concreto no tenga el suficiente sangrado, aprovechar ese poco sangrado para hacer el verdadero coronamiento en la superficie. Y obviamente le podemos dar vida a ese concreto, a ese piso, con los pigmentos de color. Entonces, existen gran variedad de productos, de materias primas que hacen de una piedra, puede ser de cuarzo, puede ser más dura, no sé, hay mucho tipo de material y diferentes tipos de resistencia a la abrasión. El más común que tenemos como endurecedor mineral es el Surflex. Sin embargo, cuando requerimos un poquito o un muchito más de resistencia a la abrasión, ya estamos hablando de los endurecedores metálicos que hay en su versión más barata, que son los oxidantes, que ahí si va a haber contacto con agua, pues obviamente no los vamos a poner ahí porque se van a oxidar, ¿sí? Y hay una versión no oxidante que nos permite utilizarlo, por ejemplo, en una lavandería de tipo industrial, que podríamos ponerle hasta color. Y también algo bien importante que a lo mejor lo comentamos en los pisos de clase 9 que son endurecedores de regado en seco, pero con una granulometría muy fina para este tipo de nivelaciones, que después vamos a ver esos números que habla Alfredo, como que a muchos nos suena FF, FL, ¿qué es? ¿Cómo se come? ¿No? Los vamos a definir, pero existe un endurecedor especial para este tipo. Entonces, prácticamente vemos ahí una extendedora con color blanco o light reflective. Y este fue un taller que nosotros hicimos en una concretera en particular en Tlajomulco, donde nos fuimos a las condiciones más rígidas del mercado, es decir, como ustedes ven, es un patio donde tenemos el sol directo, tenemos toda la aplicación y todavía colocamos un endurecedor de color blanco y nos dimos cuenta que, por ejemplo, las llanas de madera, las llanas de acrílico nos dieron un resultado que se puede ver en el estacionamiento, donde utilizamos dos diferentes condiciones de aplicación y como bien lo dice Alfredo en su comentario, una nos quedó gris, no hay que negarlo, ahí está el piso, pero hicimos las recomendaciones que hizo el pisero de colocar equipos diferenciados, creo que por ahí viene el equipo, y logramos resultados muy adecuados. Para la colocación obviamente necesitamos equipos adecuados que Alfredo nos comentó. Este es el carrito esparcidor mecánico que Alfredo lo comentó en su momento. No sé si tengas algún comentario, Alfredo, con respecto a este carrito. Sí, claro. Pues es muy eficiente cuando no se tienen los otros equipos para colocar hasta los 10 kilos por metro cuadrado. Entonces es muy recomendable. Como ustedes vieron, hay 3 equipos,
mecánico que sale el brazo, la extendedora de carrito tipo tridilosa, que a mí me gusta mucho cuando son blancos, porque esa la podemos mover y volverle, la volvemos a regresar hasta que le integramos los kilos necesarios para que se vea blanco. Nomás lo incómodo pues, que tiene es estarla brincando en las columnas, pero para mí, cuando es blanco, prefiero usar esa. Correcto. ¿Sí? Aquí hay un comentario ahí que me nació, es ver la superficie antes del endurecedor. El objetivo de floteado, como lo dijo y lo dijo bien Alfredo, es también mantener el poro abierto para que cuando utilicemos este carrito tengamos la suficiente humedad para poder impregnar o coronar, como le llaman, a ese polvo dentro de la masa del concreto que tenemos. Ustedes ven la superficie floteada ahí con el poro abierto y eso nos va a permitir, si ven, se puede apreciar el brillo del sangrado para poder coronar precisamente este endurecedor. Si Eso se sí, fijan, Paco, te regresas al anterior. Si ¿ya se fijan está? en la primera, si se fijan en la primera aplicación, ahorita lleva 4 aplicaciones, ya el material se empieza a humectar, ya está gris. Y cuando lo vas poniendo se ve blanco, se está humectando. Inmediatamente cuando ya esté humectado esa área que él ya floteó, está lista la máquina ahí a un ladito para volver a integrar y darle ahora en el sentido contrario los siguientes 4 kilos. ¿Sí? El éxito es que se esperen a que se humecte, porque si no, se vienen de laminaciones. Hay que esperar un momento. ¿Vale? Correcto. Eso es bastante importante que vean el cambio de coloración entre ese polvo a un polvo humedecido, ¿no? Ese tiempo es esencial porque efectivamente eso es lo que hace que se diferencien los diferentes endurecedores de regado en seco. Y eso es ahí donde va mi comentario. Los endurecedores de regado en seco que son de marca generalmente llevan un plastificante en polvo. Es una de las materias primas esenciales para evitar la delaminación. Ahí vemos otro tipo de máquinas un poquito más modernas, ¿sí? Como dice Alfredo, pues a lo mejor aquí ya tenemos jugando a la tecnología a nuestro favor. Vemos las dos franjas, fíjense aquí, es importante ver los detalles, las dos franjas, una que se ve más gris, que ya está humectada a la primera que pusimos, ¿no? Ahí es una diferencia fundamental la que habla Alfredo. Y aquí lo importante, Alfredo, ¿qué nos comentas de la inclusión de aire en los concretos? Es un dolor de cabeza para los piseros, ¿no? Sí, mira, nosotros cuando vamos a aplicar endurecedores, básico estar ahí al pendiente de todas las unidades, las monitoreamos que sí tengan el 2%, no más. Como ves aquí, hay el 1, ni el 1.4. A nosotros nos llegan con el 1, está muy bien. Tuvimos unos grandes problemas en una obra en Ciudad Guzmán, que nos delaminaron como 5,000 metros a causa del porcentaje de aire incluido. Entonces, sí tengan mucho cuidado para, aunque el piso sea, que no sea blindado, que sea un concreto, un pulido normal, sí reciban hasta con el 3, de todas formas. Y si va a ser con endurecedor, pues con mayor razón, exíjanle al cliente si no tienen la olla o la herramienta para medirlo, nosotros contamos con una para nuestro propio uso, pues exíjanle al laboratorio que les mide el aire porque les va a evitar dolores de cabeza. Bueno, Alfredo, ¿qué te parece si hasta aquí terminamos? ¿Algún, pasamos al set de preguntas y respuestas? ¿Te parece, Mariel? No sé qué comentarios haya de parte de nuestra audiencia. Espero que les guste el formato. A mí me gustó. Es una de las partes que me gusta aprovechar con la gente que realmente sabe, la gente que realmente ha hecho ese trabajo.
y creo que le podemos sacar mucha ventaja. Mariel, adelante si quieres abrir el foro. Sí, ¿alguien gusta activar su micrófono o escribir su duda en el chat? Ok, por acá tenemos comentario de les gustaría que hablaran sobre pavimentos hidráulicos, calles. Ok, correcto. Mira, pues algo que sí vale la pena comentar, la diferenciación entre un pavimento y un piso industrial se refiere precisamente a todas estas operaciones que nosotros tenemos para un piso industrial que no las tenemos para un pavimento. Entonces, mientras que, por ejemplo, estamos haciendo mucho énfasis acerca de la inclusión de aire en los pisos industriales, en los pavimentos es totalmente lo contrario, porque como se generan menos operaciones de acabado, prácticamente el aire incluido lo que hace es lubricar las partículas para lograr un mejor reacomodo. Es decir, que en un pavimento, a diferencia de un piso industrial, ocuparíamos un poquito de inclusión de aire. Adelante, Paco. adelante, Alfredo. Paco, también, bueno, es un tema de piso industrial, pero fíjense que los pavimentos urbanos no tienen los mismos problemas de los pisos industriales, aunque parezca lo mismo, el mismo espesor de 20 en la calle y 20 en el piso industrial, las cargas de los trailers, 35 toneladas, 45 toneladas, eh, se comportan diferentes, aunque nuestro concreto en pisos industriales siempre vive tranquilo, con una condición controlada, tienen mucho más daño que los pavimentos por, la, por el daño que se generan montacargas en las juntas. Hay una persona que está mandando como muchas imágenes de sus productos. Eso se puede. Caray, no te sé decir, si No quieres sé lo si vemos en particular, si quieres lo dejamos para otro comentario. Seguimos con el chat. Mariel, ¿alguna otra pregunta, comentario? Sí, déjenme ver. ¿Alguien gusta escribir su duda o activar su micrófono? Inclusive, Mariel, me gustaría que nos comentaran si el formato es bueno. Tú sabes que es un poquito innovador en cuanto a eso. Si realmente sí está dejando, digamos, el conocimiento que queremos. Si están de acuerdo con tantos videos, creo que para mí se me hizo muy bueno, pero me gustaría saber la opinión del foro, ¿no? Es importante conocer esa opinión. No sé, por ahí Ok, tenemos varios amigos. sí, por acá tenemos comentarios que una tercera sesión estaría perfecto, que incluso hasta una cuarta si se requiere. Pero les agradecemos por acá sus reacciones, si les está gustando la presentación, si tienen algún comentario, aquí les ponen que el formato está buenísimo, que sí colocar videos, combinar videos y que es buena la innovación, el formato Celis. Entonces, ¿no tenemos preguntas hoy? Ok, pues bueno, Sí, al parecer no hay preguntas. correcto. Me agrada, pues, creo que podemos sacarle todavía más provecho a Alfredo. Hagámoslo. El conocimiento está ahí. Hay varios tips que yo sería de la idea de hacer una especie de cuestionario, y más que para preguntar, para reafirmar lo aprendido y no volvamos a tomar esos errores. Fíjense cómo Alfredo nos comentó de una experiencia negativa, el uso de un pavimento que se delaminó totalmente, y en mi particular punto de vista, creo que es debatible, el uso de los aditivos de policarboxilatos en pisos industriales. Yo he tenido muchas, muy malas experiencias, en el uso de otras aditiveras que generalmente incluyen ese tipo de material o ese tipo de aditivos para lograr una
supuesta baja contracción, sin tomar en cuenta que ese tipo de aditivos incluye la cantidad de aire y tenemos problemas no en su mezcla, claro está, porque logramos reducciones muy altas de agua, pero cuando ustedes ya lo colocan en un piso y no sabemos, el pisero no tiene las herramientas adecuadas para lograr que recibir ese piso y sacar la cantidad de aire, una olla de contenido de aire cuesta entre 30 y 40 mil pesos y solo tenerla para disipar la duda que si tiene o no inclusión de aire el concreto es difícil, pero cuando ustedes ven el nivel de problema que genera la inclusión de aire en un piso industrial, creo que se paga y con creces, ¿no? Entonces, ese tipo de experiencias nos deben de servir para para una generación futura, no cometer esos errores. Ese es mi punto de vista y eso es lo que me gustaría que ustedes se llevaran en este curso. Entonces, me gustaría mucho más participación de ustedes. Qué bueno que les gustó el formato. Es un formato hecho y pensado para ustedes. Entonces, pues aquí damos por terminado. Mariel, ¿te Celis, parece que Celis, hagamos la invitación a una tercera? Adelante. una pregunta. ¿Me escucho? Sí, te escuchas. Mira, por ahí preguntan que si tuvieran imágenes de lo que hemos estado hablando. Varios ya tienen mi número telefónico, me mandan un WhatsApp y yo les voy a escribir todo lo que platiqué para que lo tengan. El que esté interesado, me manda WhatsApp y para el día de mañana ya les tengo todo lo que hablé, se los voy a pasar. Muchísimas gracias, Alfredo. Y eso, créeme que es oro puro para los que tenemos ya mucho tiempo en este negocio. Qué bueno que la gente se interese por nuestro trabajo y pues dejar un poquito de conocimiento a las generaciones futuras, ¿no? Y aquellas generaciones presentes que siguen haciendo mal el trabajo, entonces para poderlo mejorar. Muchísimas gracias, Mariel. Cerramos la presentación y nos vemos la próxima semana a las 10 de la mañana. Gracias a todos por conectarse. Ok, Eh, gracias. Alfredo, Celis, solo comentario adicional. Entiendo que quieren que agreguen los productos de la herramienta que hablen, que si los pueden agregar en imágenes. Nos Sí, vemos el claro. siguiente. Perfecto, nos vemos el siguiente lunes. Gracias, Alfredo. Gracias, Celis. Los esperamos a las 10 de la mañana con la tercera parte del tema pisos industriales. Que tengan un excelente inicio de semana. Hasta luego.